Hay un momento en la vida en que uno deja de preguntarse qué es lo que va a lograr y empieza a preguntarse qué es aquello que va a recordar. Este es el último episodio de la temporada y los finales siempre tienen algo inevitable. Nos obligan a mirar qué quedó. Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a hablar de una pregunta simple, una pregunta antigua, profundamente humana. ¿Qué hace que una vida realmente haya valido la pena? Les cuento que me desperté antes de lo previsto hoy. No fue no usé la alarma en esta ocasión. Simplemente abrí los ojos y tuve esa sensación que muchos de nosotros tenemos de haber dormido lo suficiente y estar completamente despejados. La casa todavía duerme un poco y desde el pasillo llega ese silencio particular de las madrugadas familiares. Las puertas están cerradas, las respiraciones lejanas, la calma de un hogar antes de empezar el día. Me acabo de levantar bastante con cuidado, casi en puntas de pie, como si todavía existiera algo sagrado en no romper este silencio. Acabo de preparar el café. El sonido de la cafetera me pareció un poco más fuerte de lo habitual. Y después me senté acá, frente a la ventana en el living. Es otoño. El aire tiene ese fresco particular, pero el sol ya empezó a tocar las paredes. La luz cae oblicua ahí sobre el sillón. Y tengo la taza acá de café entre las manos. No hay mensajes, no hay urgencias, no hay nadie preguntando nada, solo el sol, el café, el aire fresco de la mañana y ese raro regalo que a veces aparece en medio de la vida adulta, unos minutos que no pertenecen a nadie más. Entonces acaba de ocurrir algo sutil, esos momentos que parecen no importar. Miro la casa, las ventanas, las plantas, una silla vacía ya a la distancia, la luz entrando despacio, y siento, sin saber bien de dónde viene, que la vida me está haciendo una pregunta. No hay palabras claras, más bien es como una sensación, como si algo adentro se hubiera detenido lo suficiente como para escuchar. ¿Esto que estoy viviendo es una vida que vale la pena? Se siente como un balance silencioso, un espacio donde habita la presencia, como si de pronto no importara tanto cuántas cosas hice, sino cuánta verdad ha estado ahí mientras todo esto ocurría. Y quizá por eso quise cerrar esta temporada con este episodio, porque hay preguntas que no aparecen cuando estamos corriendo. Aparecen ahí cuando la casa duerme, cuando el café se enfría, cuando la vida, por un instante, nos deja a solas con nosotros mismos. Hace unos años, una mujer de poco más de 50 años vino a verme a la consulta. Vamos a llamarla Elena. Llegaba con una vida ordenada por fuera y una pregunta que empezaba a crecer por dentro. Desde afuera todo parecía estar bien. Tenía 2 hijos adultos, un matrimonio bastante largo, un trabajo que había sostenido durante décadas, una casa organizada, una historia que podía sonar incluso, que yo diría hasta exitosa. Pero las vidas no siempre duelen donde los demás podrían señalar. A veces duelen en un lugar más secreto. Cuando empezó a hablar, lo hizo con una calma que al principio me generó cierto desconcierto. Y me dijo una frase que me generó un impacto y que me gustaría compartirla con ustedes ahora. No sé si mi vida valió la pena. Lo dijo como quien nombra algo que lleva años esperando ser mirado. Le pregunté qué la hacía sentir así y se quedó en silencio un rato y me dijo esta frase, que ahora sí quiero leérselas textualmente. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Estudié, trabajé, crié a mis hijos, cuidé a mis padres cuando enfermaron. Hice las cosas bien. Y sin embargo, a veces siento que algo se me escapó. Esa frase me llamó mucho la atención porque no era arrepentimiento. No había un error único que tratara de explicar todo. Era algo muy, muy sutil. La sensación de haber atravesado muchos años sin la seguridad de haberlos habitado. Como si la vida hubiera ocurrido
pero ella hubiera estado muy ocupada muchas veces cumpliendo con otras cosas como para sentirla. Me dijo que recordaba cumpleaños y de repente empezó a nombrarme cosas, trámites, reuniones, cenas, médicos, supermercados, cuentas pagadas, ropa doblada, conversaciones hechas a medias mientras de repente pensaba en distintas cosas. Recordaba haber estado en todas partes, pero no siempre recordaba su propia alegría. Y ahí apareció el verdadero dolor. No haber vivido mal, haber vivido distraída. En un momento dijo algo que todavía recuerdo: tengo la impresión de haber vivido una vida correcta, pero no sé si fue una vida viva. Miren qué frase: no sé si fue una vida viva. Y todos entendemos esa diferencia. Una vida correcta puede estar llena de deberes cumplidos. Ahora, una vida viva necesita algo más difícil. Necesita presencia. A veces uno puede estar en todos los lados, puede salir en todas las fotos y aún así sentir que no estuvo del todo en su vida. Y quizás, si esa frase te tocó en algún lugar, no sea casualidad, ya que hay episodios que no se escuchan como información, se escuchan como espejo. Hay una pregunta que aparece en la vida de casi todas las personas. A veces esa pregunta llega en la mitad de la vida, a veces después de una pérdida, a veces cuando los hijos crecen, cuando los padres envejecen, cuando una casa que antes estaba llena empieza a tener demasiados silencios. Y a veces llega una mañana cualquiera con una taza de café en la mano y una sensación extraña de estar viviendo algo completamente diferente. La pregunta parece sencilla: ¿qué hace que una vida realmente haya valido la pena? Durante mucho tiempo creemos que la respuesta está en ciertos hitos, eventos, cosas que nos ocurren, logros, metas, reconocimientos. De repente podemos notarlo en una carrera, en una casa, en una familia armada, en una agenda llena, en un nombre que otros respetan. Y claro, algunas de esas cosas pueden importar. El problema aparece cuando empezamos a confundir valor con rendimiento, sentido con aprobación, vida con resultado. Porque cuando uno escucha con atención a las personas, sobre todo cuando estas personas atraviesan momentos de balance, aparece algo curioso. Las cosas que más perseguimos no siempre son las que más sentido nos dejan. Y a veces esas cosas que más sentidos dejan, muchas veces no entran en ningún resumen. De repente puede surgir en una tarde compartida, en una decisión tomada con honestidad, en un gesto de cuidado que nadie vio, en una presencia silenciosa cuando alguien nos necesitaba. Y esta es una de las verdades que incomodan, las que uno de repente un día les pone el nombre de rutina y que después puede terminar llamándose nostalgia. Una comida más, una llamada más, un avísame cuando llegues, un beso dado rápido en la puerta, un padre esperando despierto sin decir que estaba preocupado, una madre preguntando si comimos. Porque mientras ocurre, parece común, pero después a veces daríamos cualquier cosa por volver a ese día común 5 minutos. Tal vez el sentido de la vida no está en donde nos enseñaron a buscarlo. Tal vez no se mide por lo acumulado, ni por lo conseguido, ni siquiera por lo que dejamos atrás. Tal vez el sentido de la vida se revela en algo mucho más silencioso, en la forma en que estuvimos presentes mientras la vida ocurría. Y si al escuchar esto apareció un nombre o vino algo a tu mente, quizás convenga prestarle atención, porque a veces una persona aparece en nuestra memoria porque todavía hay algo que agradecer, algo que decir o algo que no conviene seguir postergando. Hay una idea que está muy extendida y que muchas veces nos permite enfocar el sentido de la vida desde otra perspectiva. Y es la idea de que el sentido es algo que debemos encontrar, como si estuviera escondido en alguna parte, como si de repente fuera una respuesta definitiva que a veces uno descubre y cuando lo descubre de algún modo ordenaría todo lo demás. Pero quizá esa idea nos
aleja de alguna forma de aquello que es más importante. El sentido de la vida rara vez aparece como una gran revelación. Muchas veces se construye, y se construye de una manera humilde, casi invisible. Se construye en la forma en que hablamos, en la forma en que cuidamos, en la forma en que pedimos perdón, en la forma en que escuchamos, en la forma en que volvemos a intentarlo cuando nadie nos está mirando. Una vida puede estar llena de acontecimientos y sentirse vacía. Ahora otra vida puede parecer ordinaria, común, y estar profundamente llena de sentido. ¿Por qué? Porque el sentido no surge solamente de la intensidad de aquello que estuvimos viviendo, surge de la forma en que estamos dentro de lo que vivimos. Una conversación que escuchamos activamente, de verdad, una mano que es sostenida en silencio, un momento de honestidad con uno mismo, una tarde común en la que dejamos de correr y sentimos que estábamos ahí. Son cosas pequeñas, tan pequeñas que muchas veces pasan desapercibidas. Pero cuando una persona mira hacia atrás, cuando el ruido baja, cuando ya no necesita demostrar tanto, suele descubrir algo que sorprende. Los momentos que realmente dieron sentido a su vida casi nunca fueron los más grandes, fueron los más humanos. Quizás una vida vale la pena cuando alguien en algún momento pudo descansar un poco porque nosotros estuvimos ahí. Y no porque resolvimos todo, no porque fuimos perfectos, sino porque estuvimos, porque nuestra presencia hizo más habitable un fragmento de la vida de alguien. Y tal vez esa sea una forma silenciosa de sentido, una que no aparece en los diplomas, que no entra en los logros, pero que queda en alguien, en algún lugar. El filósofo Albert Camus una vez escribió que la gran pregunta filosófica de la vida es si la vida merece ser vivida. Y Camus observaba que los seres humanos buscamos sentido, que buscamos propósito, que buscamos coherencia, que queremos que la vida tenga una forma, que el dolor tenga explicación, que las pérdidas encajen en algún tipo de relato. Pero el mundo no siempre responde. Una vida valiosa no es necesariamente una vida que resuelve el misterio. Es una vida que se atreve a habitarlo. No tenemos que encontrar una frase perfecta que explique nuestra existencia, porque tal vez alcanza a convivir de una manera que, al mirar hacia atrás, podamos reconocer como nuestra. Y no se trata de una forma perfecta, no siempre es clara, pero es nuestra. Y si esta temporada de La Vida por Dentro dejó alguna pregunta dando vueltas adentro, quizás sea esta: ¿qué parte de mi vida estoy viviendo de verdad? ¿Y qué parte solamente estoy repitiendo? Porque algunas preguntas no se responden enseguida, se llevan, se caminan, se guardan. Y a veces escribirlas o compartirlas es una forma de empezar a escucharlas. A veces pienso en el sentido de la vida como si fuera un jardín de verdad, un terreno que recibimos con algunas semillas, algunas piedras y bastante tierra incierta. Algunas personas pasan la vida buscando el jardín ideal, un terreno sin malezas, un terreno que no tiene ningún tipo de clima difícil, un terreno sin sequía, sin raíces complicadas. Pero la vida rara vez ofrece ese tipo de jardines. La mayoría de nosotros recibe un terreno imperfecto, con partes fértiles y partes difíciles. Entonces aparece una elección silenciosa. Podemos pasar años lamentando el terreno que nos tocó, o podemos empezar a cultivarlo. Cultivar no es espectacular. Nadie aplaude a una persona por regar todos los días. Nadie suele ver la paciencia que requiere cuidar algo antes de que florezca. Pero así se construye una vida con sentido, en lo que cuidamos cuando nadie miraba, en lo que volvimos a plantar después de una pérdida, en los vínculos que no dejamos morir, en las partes de nosotros que todavía quisimos salvar. Cuando alguien mira hacia atrás después de muchos años, lo que ve no es una gran respuesta. Ve el jardín, lo que creció, lo que no creció,
lo que cuidó, lo que dejó secarse, lo que volvió a plantar cuando pensó que ya no quedaba temporada. Quizás una vida no vale la pena porque haya sido perfecta. Quizás vale la pena porque algo fue cultivado en ella, algo recibió atención, algo recibió amor, algo pudo crecer porque estuvimos ahí el tiempo suficiente. Y a veces, cuando escuchamos algo así, aparece un nombre, una persona, un recuerdo, alguien que fue jardín para nosotros, alguien que nos cuidó sin hacer demasiado ruido, alguien que tal vez nunca supo cuánto sentido dejó en nuestra vida. Y si todavía podemos decírselo, quizás convenga no esperar demasiado. Tal vez una vida que vale la pena no es una vida extraordinaria. Tal vez es algo más simple, una vida en la que estuvimos realmente presentes, presentes en las conversaciones que importaban, presentes en los momentos difíciles, presentes en esos días comunes que son la mayor parte de la vida, porque casi todo ocurre ahí, en lo aparentemente pequeño, en una mesa compartida, en una caminata lenta, en una risa que aparece cuando nadie la esperaba, en un mensaje enviado a tiempo, en una mano que no se soltó, en una mañana de otoño, con una taza tibia entre las manos y la casa todavía dormida. A veces uno no sabe que está viviendo un recuerdo. Cree que es una mañana más, una comida más, una llamada más, un domingo más, hasta que un día uno entiende que eso era la vida. No la vida cuando todo estuviera resuelto, o esa vida después del próximo logro. Eso, esa mesa, esa voz, ese abrazo, ese cansancio, ese café, esa persona. Tal vez el sentido de la vida no se encuentra al final, se va formando mientras vivimos, mientras elegimos, mientras cuidamos, mientras corregimos, mientras pedimos perdón, mientras seguimos adelante, aunque no tengamos todas las respuestas. Quizás cuando miremos hacia atrás, no vamos a contar solamente logros, vamos a buscar momentos, las voces, las manos, las veces que estuvimos realmente ahí. La pregunta será mucho más silenciosa, mucho más humana. Estuve presente mientras todavía podía amar. Porque al final, quizás una vida no vale la pena por haber sido perfecta. Vale la pena por haber sido habitada, por haber amado algo, por haber cuidado algo, por haber dejado que algo nos importara lo suficiente como para quedarnos. Tal vez una vida vale la pena porque alguien fue amado en ella, porque hubo una mesa, una mano, una risa, una espera, una vez en que alguien nos necesitó y nos quedamos. Y si este episodio o esta temporada te acompañó en algún momento, tal vez esa también sea una forma pequeña de sentido, una voz, una pregunta, un silencio compartido, un pensamiento que siguió caminando contigo después de apagar el audio. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien, tal vez acercarle este episodio sea una forma simple de decirle: esto me hizo pensar en vos. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por acompañar esta primera temporada. Soy el Dr. Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.